Buenos días. Hoy vamos a desarrollar los ejercicios propuestos en el taller de leyes de los gases. En este caso vamos a trabajar prioritariamente con la ley de los gases ideales. En el primer ejercicio propuesto nos piden, como pueden ver, acá ya anoté algunos datos, nos piden hallar la magnitud del volumen, la cual la tenemos que establecer en la unidad de medida de metros cúbicos. Nos dan los valores de moles, de temperatura en Celsius, de presión en pascales. Ok, el primer paso a desarrollar es pasar la temperatura de Celsius a Kelvin, siendo este valor de 273,15 el valor que normalmente siempre vamos a utilizar al momento de trabajar con Kelvin, de hacer cambios de unidades de cualquiera de los sistemas de temperatura Kelvin o viceversa. Ok, uy, 159 más 273,15, dándonos así un resultado de 432,15 Kelvin. También vamos a establecer la fórmula de los gases ideales. Presión por volumen es igual a moles por la constante por la temperatura. Como vamos a hallar el volumen, vamos a despejarla para que nos quede eh, muchísimo más fácil. El volumen se mide estandarizadamente, pensando en los gases ideales, en el Sistema Internacional de Medidas. El volumen se mide en litros, la presión en atmósferas. eh, Respecto a las unidades de la constante, ya más adelante las voy a explicar porque es importante para el desarrollo de este punto. Y la temperatura en Kelvin. Ok, ahora vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar las magnitudes de la constante. Ok, normalmente siempre la constante en la fórmula de los gases ideales ha sido de 0,0821 con las unidades de julios entre mol por Kelvin. Cabe aclarar que este valor y estas unidades de medida únicamente se utilizan cuando uno hace el cálculo de eh, la constante en los valores de atmósfera para el caso de la presión y de litros para el caso de volumen. Sin embargo, como en este caso nos dan los valores de la presión en pascales y del volumen nos lo piden establecerlo en metros cúbicos, vamos a hacer unos pequeños cambios. Los julios en el sistema internacional los podemos expresar en newtons por metros, ¿ok? Sin embargo, estos julios también, asimismo, se pueden expresar en pascales por metros cúbicos. Pero, ¿por qué es esto? Bueno, los pascales en el sistema tienen una representación de newtons entre metros cuadrados. Al multiplicarla con estos metros cúbicos, hacemos la cancelación y nos da lo mismo que podemos encontrar acá, ¿ok? Siendo este análisis dimensional válido. Por ende, podemos concluir que esta parte de la constante se puede representar de la siguiente manera: pascales por metros cúbicos entre moles por Kelvin, ya que acá no cambia nada. Y esto prácticamente es lo mismo que esto, solamente que expresado en otras unidades de medida. Ahora, igualmente, como se cambiaron las unidades de medida, va a cambiar el valor de la constante, puesto que el valor de la constante se calcula con ciertos números en la idea, en la teoría de los gases ideales, siendo en este caso la atmósfera una atmósfera y en litros de 22,414 litros. En este caso, al cambiarse las unidades de medida, también se cambian los valores de estas unidades de medida, siendo que ya una atmósfera eh, ya no va a ser, se va a cambiar a 101.125 pascales y los 22,414 litros se van a cambiar a 0,0200 22.414 metros cúbicos. Entonces, por ejemplo, si ya calculamos nuevamente la constante, no nos va a dar este valor, sino que nos va a dar este valor que vamos a ver acá, 8,314. Y las unidades de medida establecimos acá más atrásito. ¿Sí ven? Como pueden ver, cambia
pero matemáticamente en el momento de trabajar estos dos valores siguen siendo equivalentes. Prácticamente son lo mismo, únicamente que cambian la forma en la cual se expresan debido a las unidades de medida. Ahora, bueno, para hacerles un ejemplo más comparativo, es como si yo cambiara, no sé, 1,80 m, ay, 1,80 m a 180 centímetros. ¿Sí ven? Como pueden ver, cambian las magnitudes, cambian las unidades de medida, sin embargo, siguen siendo equivalentes. Prácticamente esto es lo que ocurre con esta vara constante en este caso. Ahora sí, ya podemos hacer el cálculo rápidamente utilizando esta fórmula. Volumen es igual a los moles que acá podemos evidenciar, 0,222 por la constante, mol por 800,314 pascales por metro cúbico entre mol por Kelvin por la temperatura, que es de 432,15 Kelvin. Todo esto se divide entre los pascales, que es 153.053,65 pascales. Ok. Eh, Ahora, bueno, para que verifiquen el resultado, va a ser el siguiente. Va a ser 0,222 moles por 800,14 de la constante por 432,15 Kelvin de la temperatura, dividido entre 153.053,65 de la medida de los pascales. Nos da igual a esto. Bueno, esta, lo que podemos ver en la calculadora, está en notación científica. Como podemos ver, al final dice 10 a la menos 3. Entonces, al momento, bueno, de hacer la conversión de notación científica a notación normal, eh, el resultado que nos va a dar aproximadamente es de 0,0521 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Bueno, es claro, se cancela los moles con los moles, los pascales con los pascales y los Kelvin con los Kelvin, quedando únicamente los metros cúbicos, haciendo todo muchísimo más simplificado como hubiera sido si no hubiéramos hecho el proceso con los cambios de unidades de la constante. Ok, ahora vamos a continuar con nuestro segundo punto. En nuestro segundo punto nuevamente nos piden hallar el volumen, el cual pues es desconocido, pero nos piden expresarlo en mililitros, nos dan unos moles de 0,553, una temperatura aproximada de 1748,01 Fahrenheit y unos pascales, bueno, una presión, discúlpenme, de 6,58 bar. Como pueden ver, nuevamente cambiaron las unidades de la temperatura y de la presión, así que nuevamente tenemos que hacer las conversiones. Ok, para hacer la conversión de Fahrenheit a Kelvin es muy fácil, va a ser Kelvin es igual a 5 Fahrenheit menos 32. 9 más 233,15. Este va a adoptar el valor que aquí nos dan en el ejercicio. Entonces, para hacerlo todo un poquito más simplificado, vamos a utilizar rápidamente la calculadora. 1748,01 menos 32, cerramos, paréntesis, 9 más 200,15, dándonos un resultado de 1226,4 Kelvin. ¿Ok? Ahora, al momento de pasar a bar a ATM es supremamente fácil. Vamos a utilizar esta relación. ATM va a ser igual al valor, a la magnitud que nos dieron acá de la presión, que es 6,58 bar por la relación de 1 ATM equivale a 1,01325 bar, dándonos como resultado 6,493 atmósferas.
Ahora sí, ya teniendo los valores que necesitamos convertidos a las unidades de medida que requerimos, podemos hacer rápidamente otra vez el espejo. En este caso podemos utilizar la misma fórmula porque también vamos a hallar el volumen. Entonces va a ser volumen, será igual a moles por la constante, por la temperatura, dividido entre la presión. Utilizamos 0,53 mol por. En este caso ya no vamos a utilizar este valor de la constante, puesto que no estamos utilizando las unidades de pascales o de metros cúbicos, sino que vamos a utilizar la de siempre, normal, 0,0821 por la temperatura, que en este caso nos dio este valor, 1226,4 Kelvin, y todo esto lo vamos a dividir entre la presión, que es de 6,493 atmósferas. Clave que hará que aquí las unidades de medida son julios entre mol por Kelvin. Ok. Ahora en este caso simplemente va a ser el volumen. Nos va a dar como resultado final 8,574 litros. Pero como no, bueno, en el ejercicio no lo están pidiendo en mililitros, vamos a hacer un sistema de conversión que simplemente se divide esto entre 1000. No, discúlpenme, aquí el signo del porcentaje. Lo dividen entre 1000, dándoles como resultado que el volumen es de 8.574 mililitros. Y este es el volumen final que hallamos. Ok, regresando. Ahora vamos a hacer el siguiente punto, el tercer punto, el cual en este caso nos pide calcular la temperatura en Kelvin. Voy a subir esto un poco para que vean un poco mejor lo que estoy haciendo. En Kelvin. Y nos dan los valores de una cantidad de moles que es igual a 0,405 moles, un volumen de 7.720 mililitros y una presión de 790 miligramos, milímetros de mercurio, perdón, milímetros, no miligramos, milímetros de mercurio. Ahora, primero tenemos que hacer nuevamente las unidades de conversión, que en este caso nuevamente como realizamos acá, ya no es, discúlpenme, ahora que lo pienso, acá era muy complicado, disculpen. Acá sí es dividido entre 1000, cual nos va a dar un valor de 7,72 litros. Para que todo sea mucho más fácil cuando uno está operando con unidades de 10 o múltiplos de 10, simplemente al momento de dividir se corren las comas hacia la izquierda y al momento de multiplicar hacia la derecha. Entonces en este caso tenemos el valor de 7.720. ¿Qué vamos a hacer cuando lo vimos entre 1000? Simplemente la coma siempre está al final. Corremos los tres ceros que nos expresan 1000, entonces va a ser 1, 2, 3. Aquí va a ir la coma, como podemos ver acá. El cero al final no da importancia, entonces lo cancelamos y listo. Así es muchísimo más fácil. Ok, ahora para cambiar los milímetros de mercurio a atmósferas es simplemente más fácil. Va a ser 790 entre 760, lo cual nos va a dar 1,0395 atmósferas. Y ahora nuevamente todo es más fácil. Vamos a despejar nuevamente de una manera diferente la ecuación de los gases ideales. Entonces tenemos que la presión por el volumen es igual a los moles por la constante por la temperatura. Como queremos hallar la temperatura, esto lo vamos a pasar a dividir. Y esto va a ser todo. Entonces la temperatura va a ser igual a 1,0395 atmósferas por el volumen aquí dado, dividido los moles
por la constante. Ok, nuevamente lo podemos hacer con la calculadora. 1,0395 por 7,72. Pues 21. Dándonos un resultado final, como podemos ver en la calculadora, de 241,34 Kelvin. Este es el valor final, 241,34 grados Kelvin. Bueno, Kelvin. Ok. Para el siguiente punto, vamos a requerir otra lado de la hoja. Disculpen. Ok. Quinto punto. Cuarto punto. Disculpen. Cuarto punto. En este caso nos piden hallar nuevamente la temperatura, la piden expresar en grados Celsius y nos dan los valores de los moles, que en este caso es de 746, un volumen de 9.890 mililitros y una presión de 1,41 atmósferas. Ok, ¿qué tenemos que hacer en este caso? En este caso es muchísimo más fácil operar. Eh, Prácticamente aquí la única necesidad que tenemos que hacer es dividir este 1000, igualmente con el truco que anteriormente les expliqué, va a ser 9,89 litros. La unidad de medida de las atmósferas ya está en la unidad de medida que necesitamos y ya simplemente tenemos que utilizar la fórmula de los gases ideales. Entonces podemos reutilizar la que utilizamos en el ejercicio número 3, puesto que también tenemos que hallar la temperatura. Entonces va a ser temperatura, va a ser igual a la presión por el volumen dividido los moles por la constante. La temperatura va a ser igual a la presión, que en este caso es de 1,41, por el volumen, que ya lo calculamos, de 9,89 dividido los moles, que son 0,746 por la constante, que es 0,0821. Ok, acá nuevamente podemos hacer esto supremamente rápido, que va a ser 1,41 de la presión por 9,89 del volumen, dividido entre 0,746 de los moles por 0,0821 de la constante de los gases ideales, dándonos así como resultado una temperatura de 227,68 grados, bueno, 68 Kelvin. Sin embargo, el ejercicio nos está especificando que quiere el valor en grados Celsius. Así que vamos a hacer esta conversión. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Desde aquí ya podemos empezar a concluir que el valor en Celsius va a ser un valor negativo. Utilizando nuestra calculadora, 227,68 grados, 227,68 Kelvin, menos el factor de conversión, que es 273,15, nos va a dar un valor de 45,47 grados Celsius, siendo este el resultado final del ejercicio número 4.
Ahora tenemos el ejercicio número 5, el cual nos pide hallar la temperatura en la unidad de medida Fahrenheit. Entonces, tenemos punto número 5, la temperatura es desconocida, pero la tenemos que establecer en grados Fahrenheit. Igualmente nos dan los valores de los moles, que en este caso es de 0,322 moles. También nos dan su volumen, que en este caso es de 404,71 litros. Y la presión que nuevamente nos la dan en el factor de conversión de milímetros de mercurio. Entonces va a ser 1201 milímetros de mercurio. Ahora, en este caso, como nuevamente vamos a hallar la temperatura, simplemente tenemos que reutilizar la fórmula que anteriormente utilizamos. Y hacer los factores de conversión rápidamente. Ok, en primer lugar, podemos identificar que las unidades de medida del volumen están correctas, puesto que las vamos a utilizar en litro. Y para los milímetros de mercurio es fácilmente, simplemente vamos a utilizar esto como lo realizamos anteriormente, 1201 milímetros de mercurio dividido entre 760, que es el factor de conversión al momento de pasar de milímetros de mercurio a atmósfera, dando un resultado de 1,5803 atmósferas. Y ahora simplemente tenemos que calcular todo esto. La presión, la cual es la que acabamos de hallar, por el volumen, dividido y multiplicado por la constante, dándonos así un resultado que podemos comprobar rápidamente en la calculadora de 1,5803 por 4,71 dividido entre 0,322 por el valor de la constante, que es 0,0821, dándonos así un valor de la temperatura de 281,55 Kelvin. Sin embargo, este ejercicio nos pide que la temperatura esté expresada en Fahrenheit. Por eso tenemos que hacer un factor de conversión rápidamente. Ok, en este caso para pasar de Kelvin a Fahrenheit vamos a utilizar el siguiente proceso, que es de 281,25 Kelvin menos el factor de conversión 273,15 por 9,500 más 32, dándonos esto como resultado 46,87 Fahrenheit, siendo este resultado la temperatura y así mismo el resultado final del punto 5. Ahora, por otro lado, punto número 6. En el punto número 6 nos pide la presión, la cual es desconocida, y que al final la tenemos que expresar en la unidad de medida de bar. Igualmente nos dan diferentes valores que nos van a ayudar a calcularlo rápidamente, como los moles, que es 0,532, la temperatura, la cual es 183,93 Kelvin, y el volumen, que nos lo dan en mililitros, 4.390 mililitros. Ok, ahora, en primer lugar, nuevamente tenemos que pasar de mililitros a litros, entonces simplemente hacemos esto. Ahora la temperatura ya la tenemos en Kelvin, así que no hay necesidad. Y nuevamente en los ejercicios que anteriormente realizamos, con esta fórmula de los gases ideales vamos a tener que despejarla. Entonces va a ser presión por volumen, va a ser igual a moles por la constante por temperatura. Como tenemos que hallar la magnitud de presión,
vamos a hacer lo siguiente. Dividido volumen y ya simplemente es cambiar por los valores que hemos encontrado y que nos han dado. Ok, ahora ya que tenemos los valores expresados, simplemente con ayuda de la calculadora, los calculamos rápidamente. 0.532 por 0.0821 por eh, el valor de la temperatura, 183.93 Kelvin. Bueno, en este caso me equivoqué en un segundo. Dividido entre 4.39, que es el valor del volumen, dándonos así como resultado una presión, en este caso expresado en atmósferas, de 1,8299 atmósferas. 1,8299 atmósferas es el resultado final. Bueno, perdón, atmósferas. Sin embargo, no es el resultado final, puesto que nos lo piden en la unidad de bar. Por ende, vamos a hacer nuevamente el factor de conversión que anteriormente en ejercicios ya lo hemos utilizado, que es multiplicar esto por 1,01325, dándonos así el resultado de lo cual será el valor en la unidad de bar. 325, dándonos así como resultado que 1,854 bar será el valor final de la presión en el ejercicio número 6. Ok, a continuación vamos a realizar el ejercicio número 7, el cual nos pide hallar el volumen en la unidad de medida de galones. Entonces el volumen, el cual es el desconocido, nos lo piden hallar en galones. Igualmente nos dan los valores de los moles, como ya lo anteriormente siempre nos lo han dado. También nos dan la temperatura, afortunadamente nos la dan en Kelvin, entonces no tenemos la necesidad de hacer el cambio de unidades. La presión, que nuevamente nos la dan en milímetros de mercurio, que de una vez podemos hacer el factor de conversión, como anteriormente ya lo hemos revisado. Esto lo vamos a dividir entre 760. Dándonos así como resultado que en la presión en atmósferas es de 6,1394 atmósferas. Ok, ahora ya todos lo tenemos en valores, en unidades de medidas apropiadas. Entonces, a continuación vamos a hacer lo siguiente. Va a ser volumen, que anteriormente ya hemos utilizado esta fórmula en los primeros ejercicios que desarrollamos, que acá lo podemos evidenciar. Entonces va a ser el volumen, va a ser igual a los moles por la constante por la temperatura dividido la presión. Y todo esto lo vamos a dividir entre la presión que acabamos de hallar. Esto lo podemos calcular rápidamente con la calculadora. 57 por el valor de la constante, 0,8800, 0,0821 por el valor de la temperatura, 531,51, entre la presión, 6,1394, dándonos como resultado que el volumen, cabe aclarar, en litros, es de 5,38 litros.
Ahora, ¿cómo vamos a cambiar de litros a galones? Bueno, esto otra vez nuevamente con un factor de conversión, puesto que un galón es igual a 3,785,41 litros. Ok, puesto, bueno, un galón es equivalente a 3,78.541 litros. Simplemente hacemos una relación, puesto que eh, este valor que podemos ver acá lo multiplicamos por el factor de conversión, un galón, que equivale a lo que anteriormente ya les he mencionado. Le hacemos, entonces va a ser 5,38 por el factor de conversión, que en este caso es de 3,78, 5, dándonos así un resultado final de 1,421 galones. Siendo este el resultado final del punto número 7, el valor del volumen en galones. Se preguntarán, bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, el 1 está en galones, este valor de conversión está en litros, simplemente hacemos la cancelación de las unidades de medida y ya tenemos el valor final. Ok, finalmente tenemos, bueno, aún nos faltan 2 puntos. En el punto número 8 tenemos que hallar la cantidad de moles. Por primera vez nos lo piden. Discúlpenme, creo que es por acá. La cantidad de moles, la cual no la sabemos y nos la piden. eh, bueno, no nos dan unidad de medida, mejor. El volumen nos lo dan en 4.220 mililitros y la temperatura nos la dan en 279,35 Kelvin, acompañada de la presión, que es de 1,75 atmósferas. Acá nuevamente hacemos el factor de conversión que anteriormente ya hemos realizado. Y como podemos ver, ya todas las variables están con las unidades de medida correspondientes, entonces simplemente es despejar la fórmula que teníamos inicialmente de los gases ideales, que es esta, que nuevamente la voy a escribir, y despejar n, que es referente a los moles, para poder hallarlo. Entonces, obtenemos que es igual a los moles. 1,75 atmósferas por el volumen, que en este caso es de 4,22, dividido entre la constante, que es 0,0821, por la temperatura, 279,35. Dándonos así rápidamente el valor dividido en 0,0821 de la constante por 279,35, dándonos así como resultado que el valor de los moles es de 0,322 moles. Un ejercicio bastante fácil, entonces vamos con el último. Ahora sí, con el ejercicio número 9, pidiéndonos nuevamente, acá el 8, 9, pidiéndonos nuevamente el valor de los moles, dándonos un volumen de 9,37 litros, una temperatura de menos 43 grados Celsius y una presión de 851 milímetros de mercurio. Ok, como podemos ver, aquí otra vez es supremamente fácil. Aquí hacemos el factor de conversión, dividimos este valor entre 760, dándonos como resultado, creo que es 1,
851 dividido 170. 1,1197 atmósferas. Para el caso de la temperatura es muy fácil, puesto que va a ser Kelvin, va a ser igual al valor de los Celsius, más 273,15, siendo este el factor de conversión que ya les he explicado múltiples veces. Simplemente hacemos la suma, que en este caso nos da el valor de 230,15 Kelvin. Ahora simplemente utilizamos la fórmula que anteriormente establecimos a partir de la fórmula de los gases ideales y reemplazamos valores, y eso sería todo por este ejercicio. La presión por, en este caso, el volumen, que es de 9,37 dividido. Bueno, cabe aclarar que esto está en atmósferas, esto está en litros, aquí abajo, que bueno, en este caso es la constante, 0,0821, por la temperatura, que es 230,15 Kelvin. Kelvin sin el gradiente. Ok, con la calculadora nos vamos a ayudar para calcular rápidamente y hallar rápidamente el resultado final. 0,0821 por 230,15. Vamos a dar igual. Y así podemos concluir que los moles en este ejercicio son iguales a 0,55 moles, 555 moles. Y dando así finalizado los ejercicios propuestos en este taller. Muchísimas gracias, espero que haya sido bastante clara con los procedimientos y eso sería todo. Gracias.